que les decía, que, que la remuneración, repito, al trabajo familiar por cada día trabajado es muy superior a otras opciones como jornalear. Entonces a ellos les va muy bien trabajar en la finca. Entonces, ¿por qué hay pobreza? ¿Cuál es el problema? El problema es que tienen poca tierra. Digamos, usted tiene una familia de 3 personas que pueden trabajar. Eso significa 1000 jornales al año, pero tiene apenas 1 hectárea. No puede emplear sino 100 jornales al año, la 10ª parte. Esos 100 jornales pues le van a dar un ingreso por cada día trabajado bastante bueno, pero por los 100 días trabajados al año pues es un ingreso precario, ¿correcto? Si ellos pudieran trabajar los 1000 días al año en su parcela, pues sería un magnífico negocio. Elevarían sustancialmente su nivel de ingreso y su bienestar. Entonces el problema fundamental es que estos productores, además de capital, de agua, por supuesto, de financiación, de tecnología disponible, tienen una limitación severa en la tierra, en el acceso a la tierra, que no les permite desarrollar todo su potencial productivo. De tal manera que una verdadera reforma agraria que dotara de tierra a todos estos productores que tienen esta severa limitación, tendría unas consecuencias impresionantes sobre el crecimiento económico en el sector rural, el sector agroalimentario, el crecimiento económico en general. Yo les dije que tiene limitaciones también de capital, de agua, de tecnología, pero cuando uno analiza los casos, por lo menos en ciertas regiones donde se ha logrado aclimatar ciertas alternativas productivas, diga usted papa, diga usted leche, café, hortalizas, plátano, frijol, maíz, algunos frutales, en esas regiones la gente ha logrado, que son muchas regiones del país, ha logrado mal que bien por muchos medios solucionar los problemas de acceso a la tecnología y sabe hacer las cosas, tan las sabe hacer que el resultado es el que yo les decía anteriormente. El resultado pues de ese saber hacer y de esa experiencia y de esa tecnología particular que ellos han desarrollado, tomando en buena parte la tecnología propuesta por la Revolución Verde y reconstruyéndola, adaptándola a sus parcelas, el resultado es ese que yo les expresaba anteriormente. Entonces tienen limitaciones de tierra y de capital, eso sería fundamental, no tanto tecnológicas, no es, aunque el país por supuesto necesita invertir enormes recursos en solucionar grandísimos problemas tecnológicos y en generar alternativas tecnológicas para estos productores. Pero el problema central, repito, es tierra, escasez de tierra. Entonces, en ese sentido, una reforma agraria significaría una contribución impresionantemente grande desde el punto de vista económico. Primero que todo, a la expansión de los ingresos de estas personas, segundo, a la expansión de los ingresos del sector rural y en tercer lugar, al país. Ellos son exportadores, son probados exportadores, son probados abastecedores del gran mercado abierto que funciona a través de los intermediarios, corabastos, plazas, tiendas, etcétera, que es fundamental en el abastecimiento de la población colombiana, y también son abastecedores de cadenas productivas formales, como en el caso de la cadena láctea, o como en el caso de muchísimos campesinos vinculados a supermercados y agroindustrias, a las cuales ellos suministran las materias primas agrícolas que producen, por ejemplo en cacao, en tabaco, en algunos frutales, en algunas hortalizas, etcétera. Contamos con ese saber hacer, con esa experiencia, con esa quizás 1,5 millones, 2 millones de empresas productoras que tienen esa severa limitación y para los cuales una reforma agraria sería el punto central de la solución a sus problemas económicos. Ahora bien, ellos mediante un mejor acceso a la tierra pueden expandir, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado al mismo tiempo, la producción para el consumo y la producción para la venta. Esas no son cosas que se limiten mutuamente. Quiero decir que si uno expande, como muchos piensan, la producción para el autoconsumo, no necesariamente va a dejar de vender. Por muchas razones. En primer lugar, porque los recursos que se utilizan para actividades de autoconsumo como maíz, huertas y algunos animales que son estratégicos, son recursos que el productor campesino, la familia campesina sabe administrar como marginalmente con relación a los recursos centrales que ellos invierten para producir o café, o plátano,
hortalizas, frutales, frijol, yuca, etcétera, cuando son productos que van mayoritariamente al mercado. Entonces sucede lo siguiente: los productores hoy en día, como les decía al principio, tienen un autoconsumo que equivale al 10% de las ventas, pero ese autoconsumo satisface en promedio apenas el 30% de su canasta alimentaria. Entonces, uno de los elementos que se expandiría al tiempo con un mejor acceso a la tierra sería el autoconsumo. Ellos podrían llegar, de acuerdo con nuestros cálculos, a producir un autoconsumo equivalente al 70% de una buena canasta alimentaria. Tendrían que seguir comprando muchas cosas como grasas, a veces arroz, muchos café, en fin, otra cantidad, algunas carnes, pero tiene una capacidad muy importante de autosatisfacer sus necesidades alimentarias y crecer al mismo tiempo en su inserción al mercado, bien sea para el mercado interno o bien sea para las exportaciones. Bueno, entonces yo creo que con esto queda claro el por qué el acceso a la tierra mediante una reforma agraria sería un elemento central para el crecimiento económico de cada hogar considerado individualmente, cada hogar rural, y para el crecimiento económico del sector rural y del país en general, tanto en materia de mercado interno, bien sea que vaya a abastecer de alimentos a través del mercado abierto o a través de relaciones agroindustriales, como en materia de mercado externo. Bueno, dicho esto, yo quiero agregar dos cositas sobre cómo hacer una reforma agraria. Yo no voy a decirles a ustedes cómo se debe hacer en términos generales una reforma agraria en el país, sino simplemente agregar a esta discusión o enfatizar en esta discusión dos elementos. El primero es obvio y clarísimo. En este momento en el país, en este momento histórico, está en juego qué hacer con el territorio que los señores de la guerra se han venido apropiando. Entonces, uno de los puntos centrales de este problema es evitar a toda costa institucionalizar el despojo. Es decir, que las tierras de los campesinos, de las comunidades rurales, así no tuviesen derechos de propiedad plenamente legalizados por vías de escrituras públicas que les legitimen su propiedad privada, que esas tierras tienen que ser necesariamente